Yo creo que aquí en Washington hay preguntas sobre cuál va a ser el camino que va a tomar Daniel Noboa en el Ecuador, si va a enfrentar al crimen organizado como lo hace Nayib Bukele, si lo va a hacer como lo debería ser un demócrata, enfrentando a estas bandas delincuenciales con políticas duras, firmes, efectivas y respetuosas de los derechos humanos que no destruyan la democracia. Bueno, estamos con Juan Papier, subdirector de Human Rights Watch para las Américas, y vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos, los pronunciamientos de la institución con el gobierno de Daniel Noboa. Juan, quisiera preguntarte, el viceministro de gobierno, Esteban Torres, dijo que prácticamente no le importa lo que dice Human Rights Watch sobre el tema de seguridad en Ecuador. ¿Qué opinar sobre eso? Mira, Alejandro, son declaraciones que me dan un déjà vu bastante desagradable porque me recuerdan a las declaraciones que hacía el expresidente Rafael Correa. Son declaraciones propias de un intolerante. Esperamos que el gobierno muestre disposición a tener un diálogo más maduro, un diálogo basado en argumentos y enfocado en encontrar soluciones, que es lo que pretende hacer nuestra carta, soluciones para enfrentar el crimen organizado que sigue arruinándole la vida a los ecuatorianos y hacerlo sin que ningún ecuatoriano inocente sufra graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en el país. Que tú recuerdes, Juan, cuáles eran las respuestas de Correa cuando ustedes hacían los llamados de atención. Correa respondía también con estas teorías conspirativas baratas, eh, diciendo que nos financiaba tal o cual y que por eso hacíamos nuestros informes, diciendo que trabajábamos para la CIA o que trabajábamos para Soros o para, en fin, eran teorías conspirativas baratas en lugar de responder a los argumentos, a la evidencia que presentábamos en nuestros informes. Y eso ocurría cuando denunciábamos la censura, cuando denunciábamos la destrucción de la independencia judicial, todo el proyecto autoritario de Rafael Correa en el país. Creo que Ecuador logró salir de ese proyecto autoritario con mucho esfuerzo y lo que necesita es consolidar sus instituciones democráticas, no hacer este tipo de declaraciones que en nada ayudan al Estado de Derecho en el país. Ahora, Human Rights Watch envió una carta al presidente Noboa, me parece que el 22 de mayo, alertando sobre el peligro de mantener este estado de conflicto interno, una posible ejecución extrajudicial, falta de independencia de poderes. ¿Cuál habría sido la respuesta de un demócrata frente a una carta de este tipo? Mira, nosotros no pretendemos que el gobierno de Ecuador ni ningún otro gobierno nos dé la razón automáticamente a nuestros pronunciamientos. Lo que sí pretendemos es que si hay una discusión, sea una discusión basada en argumentos, en diferencias sobre los hechos, en diferencias sobre el derecho, sobre las interpretaciones. Y eso es lo que esperamos, todavía esperamos del gobierno de Ecuador. Nosotros estamos a disposición para ofrecer soluciones, para ofrecer ideas sobre cómo enfrentar la crisis de crimen organizado que se vive en el país, sobre cómo bajar estos niveles de extorsiones y secuestros que son aterradores en el Ecuador y cómo hacerlo sin arriesgar la vida de los ecuatorianos frente al accionar de las fuerzas de seguridad. Esas son las recomendaciones que le hemos dado al gobierno ecuatoriano y estamos a disposición para conversar sobre la base de argumentos, no sobre la base de estas teorías conspirativas que realmente no tienen mayor sentido. Ahora, el presidente Noboa ha reafirmado su política de seguridad y el viceministro ha dicho prácticamente que no le importa lo que dice Human Rights Watch. ¿Cuál es el peligro de mantenerse, de que el gobierno se mantenga en esta línea? Mira, yo creo que nuestra carta es una alerta temprana al gobierno. Eh, una alerta temprana que muestra que la política de seguridad no ha logrado debilitar al crimen organizado en el país. Por el contrario, la extorsión y el secuestro han aumentado, aunque hay reportes oficiales de disminución de los homicidios en el país. Y una alerta temprana de que ha habido graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y por los militares en el Ecuador. Lo que esperamos del gobierno es que corrija los errores para evitar que estas violaciones de derechos humanos sigan ocurriendo
y para enfrentar al crimen organizado de una forma más estratégica, más efectiva, que en la práctica proteja a los ecuatorianos frente a estos abusos. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que recomendamos en la carta con ideas muy concretas, eh, y esperamos que así sea. Juan, ¿cuál sería el camino? Porque mucha gente respalda al presidente Noboa por el tema de haber sacado a los militares a las calles, de haber detenido a algunos líderes de bandas, bueno, aunque se escapó Fito, ¿no? Pero, ¿cuál sería el camino cuando vemos a la gente que sí dice Noboa lo está haciendo, lo que no lo logró Guillermo Lazo, por ejemplo? Mira, el récord de materia de seguridad de Guillermo Lazo era pobrísimo, pobrísimo. De hecho, se dispararon los homicidios en el país de una forma escandalosa. Eh, yo diría una forma pocas veces vista en la región. Lo que hace falta es una política seria de seguridad para proteger a la ciudadanía. Y eso pasa, por ejemplo, por enfrentar el lavado de dinero que hay en el país que permite que los grupos de crimen organizado operen a sus anchas, enfrentar la corrupción de funcionarios de las fuerzas de seguridad, incluso de civiles que pueden tener vínculos con acciones de crimen organizado, prevenir el reclutamiento de menores. Hay tantos menores en el Ecuador que no tienen oportunidades y que terminan en manos de estas bandas criminales que los reclutan y reclutan, que les arruinan la vida y que luego los usan para matar. Eso hay que prevenirlo. No podemos dejar que las familias ecuatorianas le sigan sacando a los niños para convertirlos en criminales. Esas son las políticas que hacen falta para frenar esta ola de violencia que hay en el país. Yo creo que sacar los soldados a la calle, anunciar constantemente detenciones sin mostrar resultados en materia de judicialización, difícilmente vaya a mejorarle la vida, a mejorar los indicadores de seguridad en el país. Una de las cosas que ustedes ponen sobre la mesa en la carta es que se está volviendo un gobierno autoritario y que los militares ya están mucho tiempo en las calles. ¿Cuál es el peligro o las consecuencias de eso? Mira, nosotros estamos viendo el récord del gobierno del presidente Noboa. Hasta ahora, lo que estamos haciendo es una evaluación de su récord. Es un gobierno que lleva pocos meses. Hemos visto declaraciones que nos parecen desafortunadas, que nos parecen que muestran cierta intolerancia, y estamos evaluando cómo avanza el gobierno en materia de respeto de la separación de poderes, de las instituciones democráticas, porque esos son factores cruciales para garantizar la democracia ecuatoriana y para garantizar un Estado de Derecho que pueda enfrentar al crimen organizado en el país. Del mismo modo, nos preocupa el despliegue de los militares porque aquí no hemos visto un plan para garantizar que ese despliegue de los militares sea solamente de corto plazo, sea solo lo estrictamente necesario. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer a la policía, fortalecer a los guardias penitenciarios para que los militares puedan volver a sus cuarteles y no estén desempeñando tareas para las que no están entrenados, no están capacitados. Porque si uno despliega a los militares para tareas para los que no están entrenados, ocurre que el crimen organizado sigue operando porque los militares no tienen el entrenamiento adecuado para enfrentarlo y a su vez que los ecuatorianos terminan expuestos a las violaciones de derechos humanos como las que hemos documentado en nuestra carta. En una de las partes, uno de los puntos que ustedes han documentado es una supuesta ejecución extrajudicial. ¿Ustedes van a seguir investigando eso? ¿Van a seguir pidiendo información al gobierno? Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias de que tal vez en el futuro se diga si hubo una ejecución extrajudicial? ¿Cuáles son esas consecuencias para una democracia? Hasta ahora sabemos que la Fiscalía investiga 8 presuntos posibles casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos desde el 9 de enero. Y nosotros hemos documentado uno de esos casos con evidencias muy concretas, muy específicas. Vamos a seguir evaluando, monitoreando de forma constante lo que ocurre en el terreno en distintos puntos del Ecuador y vamos a seguir insistiendo en que haya investigaciones serias y que haya justicia para las familias de estas personas que han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad.
Ecuador tiene una obligación internacional de investigar estos casos, de asegurar que haya procesos serios, diligentes, para encontrar la verdad y para que aquellos que hayan cometido violaciones de derechos humanos sean judicializados, sean llevados ante la justicia. Esa es su obligación y nosotros vamos a estar monitoreando constantemente y presionando para que ello ocurra. Ujú. Ahora, Juan, algunos han comparado a Noboa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, eh, y él también en un principio habló de aplicar un plan Bukele en el Ecuador, aunque ahora se ha distanciado. ¿Cómo ven ustedes esa comparación o esa analogía? ¿Cabe en el caso ecuatoriano con Daniel Noboa? Mira, yo he visto declaraciones en las que el presidente Noboa se distancia de Bukele y dice que él tiene un proyecto distinto de país, que él tiene un carácter distinto. Y creo que eso es importante destacarlo. Eh, por supuesto que algunos han encontrado paralelismos por el uso de la retórica de la guerra, incluyendo la declaración de conflicto armado en el Ecuador, por el despliegue de los militares, por las detenciones masivas. Pero afortunadamente Ecuador está lejos de la destrucción, de la separación de poderes que se vive en El Salvador, que es un país que está al borde de ser un estado policial. Yo sé que muchos en el Ecuador, como en otros países de la región, tienen simpatías por lo que ha pasado en El Salvador, pero tienen que entender que si bien han bajado los indicadores de violencia en El Salvador por parte de las maras, hay una cantidad enorme de salvadoreños que están expuestos a todo tipo de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, a torturas, a desapariciones forzadas, a detenciones arbitrarias, incluyendo de menores, y que ese estado policial que ha construido Nayib Bukele en El Salvador puede llevar a ese país a transformarse en algo muy parecido a la dictadura que hoy existe en Nicaragua. Y creo que los ecuatorianos que han salido con mucho esfuerzo de la experiencia autoritaria de Rafael Correa no deberían estar inspirándose en procesos autoritarios como los que hoy estamos viendo en Centroamérica. Justamente lo que has descrito este momento es la preocupación que tiene el Congreso en Estados Unidos porque Daniel Noboa se convierta en un Bukele. Yo creo que aquí en Washington hay preguntas sobre cuál va a ser el camino que va a tomar Daniel Noboa en el Ecuador, si va a enfrentar al crimen organizado como lo hace Nayib Bukele, si lo va a hacer como lo debería ser un demócrata, enfrentando a estas bandas delincuenciales con políticas duras, firmes, efectivas y respetuosas de los derechos humanos que no destruyan la democracia. Eh, Todavía hay que evaluar cuál es el camino que va a tomar Daniel Noboa. Yo creo que está a tiempo de corregir declaraciones desafortunadas como la de su viceministro del Interior, el señor Torres, y de evitar, digamos, estos gestos de intolerancia propios de Rafael Correa que no le hacen bien al Ecuador. Ujú. Finalmente, Juan, pesa mucho el tema de la reelección de Daniel Noboa en sus políticas de seguridad de mano dura. No lo sé, no, a mí no me corresponde evaluar las motivaciones del presidente Noboa en sus políticas de seguridad. Lo que sí espero es que implemente una política de seguridad efectiva, que proteja a los ecuatorianos y que no esté solamente enfocada en desplegar soldados y en reportar detenciones, sino que esté enfocada en lo estratégico, en lo que verdaderamente sirve, que es enfrentar el lavado de dinero, que es enfrentar la corrupción, aquellos que se están enriqueciendo con estas bandas delincuenciales que operan en el país, y es frenar el reclutamiento de menores, que no haya más familias ecuatorianas a las que les roban los niños para transformarlos en criminales. Eso es lo que esperamos del presidente Noboa. Eso es lo que debería ser un gobierno comprometido con la seguridad en el país. Finalmente, ustedes mandaron una carta a los 6 meses del gobierno de Noboa. ¿Esperarán tal vez otros 6 meses para hacer algún informe, otro pronunciamiento o cuánto esperarán? Vamos a seguir monitoreando con nuestro equipo en terreno todo lo que está ocurriendo en el Ecuador. Nos preocupa mucho la crisis de crimen organizado que se vive en el país. Nos preocupan
las políticas de seguridad que ha implementado Noboa. Esperamos que haya políticas de seguridad efectivas para proteger a la ciudadanía y respetuosas de los derechos humanos. Y esta primera carta es una alerta temprana frente a lo que está ocurriendo en el país. Esperamos que el presidente Noboa corrija el rumbo, fortalezca los esfuerzos por desmantelar el crimen organizado de forma estratégica, proteja los derechos humanos y si eso no ocurre, seguiremos lanzando alertas para ayudar a proteger los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti.